El tema que me pidió el pastor que viéramos en esta mañana es el hombre rebelde contra Dios. O sea, cada uno de nosotros y cuál es nuestra posición, qué es lo que hacemos. Surgen algunas dudas. ¿Qué es ser rebelde? ¿Qué es hacer las cosas por rebeldía? ¿Cómo nos influye esto? Y muchas veces la rebeldía se manifiesta haciendo las cosas distinto de lo que nos dicen o tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Y pensando en esto, en lo que es hacer las cosas a nuestra manera, vienen a mi mente muchos de los relatos que encontramos en la Biblia que nos muestran distintas personas que quisieron hacer las cosas a su manera y cómo les fue. Los invito a que busquemos el primer pasaje en el capítulo 2 del libro de Génesis, más que conocido. Génesis capítulo 2, versículos 15 en adelante dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primera recomendación de Dios al hombre: de este árbol no comas. Hacé todo lo que quieras, pero esto no lo hagas. Avanza un poco el tiempo y tenemos una conversación entre Eva y la serpiente que dice, capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué cosa, ¿no? Tenemos este episodio en el cual se presenta la primera situación en la cual un ser humano tiene la disyuntiva de obedecer a Dios o hacer lo que me parece mejor. Eva sabía, porque Adán le había dicho, que Dios le había dicho que de ese árbol no tenían que comer. Sin embargo, se presenta la serpiente y le dice: che, así que no podés comer ni tocarlo. Entonces le dice: no podemos comer ni tocar de este árbol porque vamos a morir. Y ahí nomás la serpiente dijo: no, mirá, no vas a morir, la consecuencia no es esa, no te vas a morir. Y Eva lo empezó a pensar, empezó a mirar el árbol, empezó a mirar el fruto y dijo: mirá, no está tan mal. Y ahí nomás lo probó, no estaba malo, fue y le dio a su marido. Primer acto de rebeldía del hombre, desobedecer una recomendación de Dios. Como toda desobediencia, tiene sus consecuencias. ¿Qué pasó a raíz de esto? Dios dijo, llamando al hombre, le dijo: ¿dónde estás? Él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primera consecuencia, tuvieron miedo. Empezaron a esconderse de la presencia de Dios. Lo primero que nos trae la desobediencia, la rebeldía, es el temor a estar cerca de Dios. Empezamos a alejarnos. Luego dice que esto que hicieron, tenían el temor, y no vamos a ahondar en lo que es la lectura de la Biblia. Todos sabemos lo que pasó después. Adán y Eva fueron echados del paraíso.
Dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A raíz de esta rebeldía que tuvieron Adán y Eva, no solo fueron echados del paraíso, sino que Dios le dijo a la mujer, en gran manera multiplicaré los dolores en tu preñez. Parte de la consecuencia de esta rebeldía son los dolores de parto y las molestias durante el embarazo. Siguen hasta hoy, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las cosas tienen consecuencias ahí nomás, ¿sí? En el caso de Adán y Eva, esta pequeña desobediencia de tomar ese fruto, las consecuencias las vemos hoy. Estamos fuera del paraíso. Las mujeres siguen teniendo dolores durante el embarazo, dolores durante el parto, y los hombres, dice acá, al hombre le tocaba, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El hecho de tener que trabajar todos los días para tener el sustento diario. Es una de las consecuencias de haber desobedecido a Dios en esa ocasión. Ahora, si seguimos pensando en otras personas que desobedecieron a Dios, con los chicos en la clase venimos estas semanas hablando de un personaje que a mí me gusta mucho. ¿Quién es? Abraham. Abraham, otro que fue rebelde contra Dios. Sin embargo, hoy en día cuando pensamos en Abraham, pensamos en Abraham, el padre de la fe, el ejemplo de fe, ¿sí? Pero en el capítulo 15 del Génesis, dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él, palabra del Señor, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Bien, Dios le promete a Abraham que iba a tener descendencia, que iba a tener hijos, a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, Abraham, luego de pasar el tiempo, seguía avanzando y veía que no llegaba la descendencia que Dios le había prometido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Abraham? La mujer le dijo, le sugirió que como era la costumbre en la antigüedad, podía tener un hijo con la criada y que a través de él tuviera descendencia. ¿Cómo se llamó ese hijo? Ismael. Y Agar la madre. Y pasaron los años y seguía sin descendencia y luego Dios vuelve a recordarle a Abraham, mirá que yo te prometí que te iba a dar un hijo a vos y a tu esposa. Y nació Isaac. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Más allá del problema en el momento, lo que podemos ver en el relato bíblico, Sara y Agar enemistadas, siendo mal mirada Sara, terminando desterrada a Agar con Ismael. ¿Leyeron los diarios hoy? Porque muchas veces pensamos que los relatos de la Biblia quedan en aquella época.
Y nos quedamos con que, bueno, Abraham tuvo 2 hijos, uno que era en el cual Dios tenía un propósito, y el otro fue el de la rebeldía de Abraham, o el querer ayudar a Dios o querer hacer las cosas como era la costumbre de la época. ¿Podemos ver lo que salió en el diario de hoy? ¿Llegan a ver ahí? ¿Qué dice? Bien, ¿qué tiene que ver esto con Abraham, con Sara, con Agar, con Isaac, con Ismael? Un enfrentamiento en Siria, entre Siria e Israel, que termina con un F-16 derribado. Primera vez, después de más de 30 años, que la Fuerza Aérea Israelí tiene una baja de un avión. ¿Sí? Tal vez me digas, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto que estamos viendo, esta noticia que salió en el diario de hoy, es una de las consecuencias de esa desobediencia de Abraham. Porque, por un lado, tenemos el pueblo de Israel, los descendientes de Isaac, y por el otro lado, los descendientes de Ismael. El gran conflicto que hay en el mundo hoy, el gran conflicto en Medio Oriente, empezó en la casa de Abraham entre Agar y Sara, entre Isaac e Ismael. Y es el día de hoy que seguimos viviendo la consecuencia de ese momento en el cual Abraham decidió hacer las cosas por la suya y no hacerlo como Dios quería. Qué cosa, ¿no? Hoy veía esto en el diario y digo, ups, justo hoy. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida tiene un propósito en los planes perfectos de Dios. Muchas veces pasa, como pasó con Abraham, que Dios tuvo que modificar un poquitito sus planes porque Dios le había prometido a Abraham que iba a bendecir a sus descendientes, y Dios pensaba en Isaac y Abraham hizo la suya y Dios tuvo que bendecir a Ismael y a Isaac. Es más, cuando Dios renueva la promesa con Abraham y le dice, voy a hacer una nación grande de Isaac y te voy a bendecir, Abraham le dice, y con Ismael también. Entonces Dios le dice, bueno, está bien, con Ismael también. Muchas veces me pregunto, Andrea se enojó cuando lo comentaba mientras veía los pasajes del mensaje, ¿no? Y decía, si Abraham en ese momento hubiera tomado conciencia de que todo lo que decimos, Dios lo tiene en cuenta, y si Dios nos promete algo es para cumplirlo, ¿sí? Tal vez si Abraham en ese momento, en lugar de decirle, y Ismael también, si no hubiera dicho nada, tal vez el día de hoy no tendríamos el conflicto que veíamos recién. Solamente por un par de palabritas de Abraham en ese momento. Dios tiene propósitos grandes para nuestras vidas y muchas veces por nuestros caprichos, nuestras rebeliones, por querer hacer la nuestra, terminamos trastocando los planes de Dios para nuestra vida. No el plan de Dios general, pero sí el plan de Dios para nuestra vida. Tal vez hay algunos cambios en lo que debería haber sido, porque todo lo que hacemos, cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, hay alguna consecuencia. Todo eso que parece que no es nada, o sea, Abraham hizo lo que era costumbre en la época. Tuvo un hijo con la criada de su esposa. Sin embargo, eso que por ahí en el momento fue nada, que generó un conflicto familiar y nada más, con el correr de los años terminó siendo el gran conflicto mundial. El nudo de la historia del mundo. Uno de los parámetros que tenemos para ir viendo cuán cerca está la segunda venida de Cristo. Ahora, sigamos avanzando porque no solo Abraham fue el que hizo las cosas como mejor le pareció. Vamos a Números capítulo 20.
El pueblo de Israel había salido de la cautividad de Egipto después de 430 años esclavos, que era el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham cuando le prometió descendencia, porque le dijo, bueno, tené por seguro que vas a tener una gran descendencia y van a ser esclavos en Egipto por 400 años. O sea, el hecho de que el pueblo de Israel estuviera 430 años esclavo en Egipto era parte de lo que Dios le había prometido a Abraham. Y vemos ya el pueblo de Israel en el desierto, camino a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora iban volviendo a la tierra, y dice, capítulo 20, versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir a la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron de Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó. Se encuentran el pueblo en el desierto y empiezan los reclamos. Estamos acá, nos sacaste para que muramos, para que nos deshidratemos en el desierto, porque estamos acá, no convenía que nos quedemos en Egipto, total, ahí éramos esclavos, pero comíamos, teníamos agua, no teníamos todos estos problemas y reclamos, y Moisés y Aarón deciden hacer lo mejor que podían hacer, presentarse delante del Señor. ¿Y Dios qué les dice? Bueno, sí, tengo un propósito, tengo un plan en esto. Agarrá la vara, esa que se convirtió en serpiente frente a Faraón, la que usé para que vos vieran mi poder, esa vara, tómala, andá delante del pueblo y hablale a la peña, hablale a la piedra y decirle que te dé agua. Y yo voy a hacer que salga agua de esa peña. Todo bien hasta acá. Moisés sabía lo que tenía que hacer, recurrió a Dios pidiendo ayuda. Dios le dijo, bueno, andá y hablale a la piedra. Listo, solucionado el problema. ¿Qué pasó? Versículo 10. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Ustedes rebeldes, que me están reclamando contra Dios. Yo, gran ungido de Dios, acá fui y hablé con Dios. Dios me dijo que ustedes son unos rebeldes. ¿Qué hago? ¿Quieren que les haga salir agua de la piedra? Más o menos así venía la cosa. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Bien, la congregación tenía. Dios hizo salir agua de la piedra. ¿Sí? Moisés le dijo al pueblo que eran unos rebeldes y que tenían que obedecer a Dios. El pueblo entendió que Dios podía hacer salir agua incluso de una piedra. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Dios dejó marcado el lugar. Él dijo, estas son las aguas de Meribá, las aguas de la contienda, las aguas de la rencilla, por la cual el pueblo se enfrentó con Dios y Dios se santificó. Se santificó en medio de esto. El propósito de Dios era que el pueblo conociera que Él podía hacer salir agua incluso de la piedra. El pueblo se rebeló, fue rebelde, Dios fue claro con ellos y conocieron el poder de Dios
Ahora, en esta misma situación donde dice que Dios fue santificado en medio del pueblo y el pueblo conoció el poder de Dios, Moisés y Aarón tuvieron una consecuencia. A raíz de no obedecer 100% lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho que iba a salir agua de la piedra, pero le dijo, háblale. Moisés le pegó. Una pequeña diferencia en lo que tenía que hacer. El resultado fue el mismo, salió agua. Sin embargo, por su desobediencia, por su rebeldía, Moisés y Aarón llevaron el pueblo por el desierto durante 40 años, pero no entraron en la tierra prometida. Moisés pudo verla de lejos, pero el último tramo no lo hizo. Él murió antes. Todas las cosas que hacemos, todas nuestras rebeliones tienen consecuencias. Y Dios tiene un propósito en cada cosa, en tu vida y en mi vida. Te invito a que leamos los últimos versículos del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 5. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Era imposible. Miraba el 5 y 6, pero no es el capítulo 5, es el capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No obedecemos porque no creemos. El pueblo estaba viviendo lo que quería. Dios había prometido que iba a enviar al profeta Elías, el cual iba a venir para llamar al pueblo a cambiar su actitud. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Había grandes promesas de Dios, grandes propósitos. Sin embargo, durante años y años de la historia de la humanidad, nos movimos entre rebelión y obediencia a medias, rebelión, obediencia hasta por ahí, y van sumándose consecuencias de nuestras desobediencias. Ahora, lo contrario de la rebelión es la obediencia. Debemos arrepentirnos y obedecer. Esto es creer 100% la palabra de Dios, lo que Dios promete, lo que Dios pensó para tu vida y mi vida. Te invito a que leamos capítulo 3 de Mateo, los primeros versículos. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Y el pueblo dice que muchos iban a Juan para que Juan los bautizara. Versículos 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hablábamos que lo contrario de la rebelión es la obediencia. Debemos obedecer para creer. Juan estaba proclamando el arrepentimiento, la obediencia. Que el pueblo deje la postura rebelde contra Dios. Estaba diciendo que lo que decía en Malaquías se estaba cumpliendo, que estaba acercándose el tiempo del cual iban a volverse los corazones a Dios. Y llega Juan, Juan está ahí y llega Jesús y se presenta esta conversación entre ellos cuando Juan le decía: no, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? Vos deberías bautizarme a mí. Sin embargo, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es la obediencia. Jesús fue bautizado. ¿Era necesario? ¿Era necesario que Jesús fuera bautizado? Sí, porque Juan estaba proclamando el bautismo de arrepentimiento. Y el ejemplo claro de que lo que Juan estaba diciendo era verdad fue cuando Jesús fue bautizado. Y no pasó como pasaba con todo el resto de la gente, que a montones pasaban para que Juan los bautizara porque querían arrepentirse, sino que dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos. Y descendió el Espíritu Santo como paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento, Jesús había venido, Dios hecho hombre, para cumplir el propósito de romper esa distancia entre Dios y el hombre. Esa distancia que se generó cuando Adán y Eva comieron el fruto que Dios había dicho que no. Ese momento en el cual la humanidad empezó a tener miedo, a tener temor de estar cerca de Dios, a tener temor de ver a Dios. Sin embargo, en ese momento, Juan predicaba el arrepentimiento, Jesús es bautizado, se abren los cielos. Y Dios mismo dice: este es mi Hijo amado. Se terminó el temor de escucharme, ya no es uno solo. Ahora Jesús, mi Hijo, vino a cumplir el plan perfecto. Si Juan hubiera sido un poco más rebelde, o hubiera sido desobediente y no hubiera bautizado a Jesús, la gente que estaba ahí no hubiera sido testigo de lo que era el propósito de Dios. El propósito de Dios era el mismo. Jesús hubiera sido el Redentor. Es el Redentor. Sin embargo, en ese momento, la gente que estaba ahí no lo hubiera escuchado. Te invito a que busquemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Dice, hablando de Jesús: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino Jesús. A lo suyo vino en obediencia al plan perfecto de Dios a redimir la humanidad. Él vino a cumplir el propósito redentor de Dios. A lo suyo vino a hacer lo que tenía que hacer. Los suyos, los que estaban a su alrededor, no le recibieron. Aquellos que estaban cerca eran rebeldes. No escuchaban, no veían,
No querían entender lo que Dios estaba mostrando. Sin embargo, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no es una cuestión de herencia. Ya no era, bueno, para los descendientes de Abraham hay una gran bendición porque Dios prometió. No, acá dice la Escritura que a todos los que recibieron a Jesús, la condición hoy de obediencia es recibir a Jesús. Dejar de lado esa actitud rebelde de estar lejos de Dios que seguimos desde Adán y Eva cuando empezaron a tener temor y empezaron a esconderse y a taparse. Y Dios mandó a Jesús para que cambiemos nuestra rebeldía por obediencia, para que podamos estar delante de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos redimidos. Somos hijos de Dios. Él nos llamó con ese propósito. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito perfecto de Dios. Nuestra rebeldía hace que pensemos que es más difícil, que pensemos que no puede ser tan simple el hecho de tener la salvación y la vida eterna, que no es algo para después que nos morimos, sino para ahora. Lo que leíamos recién en Juan decía que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vivís cada día? ¿Abrumado por los problemas? Todos tenemos problemas. Pero ¿tomás conciencia de que si vos recibiste a Jesús en tu corazón, si vos le dijiste que entrara en tu corazón, sos un hijo de Dios? Tenés la potestad y la autoridad de ser hijo de Dios, que no necesitas andar escondiéndote. Ya no sos un rebelde, pasás a ser un hijo de Dios, heredero de todas las promesas que Dios hizo a lo largo de la historia para sus hijos. Heredero de todas esas cosas grandes. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La consecuencia de la rebelión es el no creer. Y Marcos claramente nos está diciendo qué es lo que pasa con aquellos que viven en rebeldía, aquellos que no creen. Dice, mas el que no creyere será condenado. También nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿De qué lado te estás parando? ¿Del lado de la rebelión, tal vez sin saberlo? ¿Del lado de decir, Dios tiene propósitos para mi vida, pero lo hago a mi manera? ¿O obedeciendo y sabiendo que la manera de Dios es la mejor? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condición para ser salvo es muy simple, creer. Mas a todos los que creyeron les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cómo vas a vivir de hoy en más? ¿Como rebelde? Sabiendo que Dios hizo grandes cosas en tu vida y avanzando por la tuya,
confiando en que Él tiene todo preparado, creyendo y obedeciendo. Porque hoy cuando pensamos en Abraham, Abraham sigue siendo el ejemplo, el hombre de fe. Sin embargo, a casi 4.000 años después de que Abraham vivió, podemos abrir los diarios y ver consecuencias de lo que pasa hoy por haber creído Abraham que sabía cómo hacer las cosas. ¿Qué vas a hacer? Tal vez creas que lo que estás haciendo hoy, distinto de lo que Dios te mostró, es la mejor manera. Pero eso va a traer consecuencias. Tal vez no consecuencias ahora. Tal vez consecuencias en años. Abraham no pensó que su pequeña ayuda a Dios podía tener consecuencias miles de años después. Sin embargo, lo que sí tiene consecuencias inmediatas es el hecho de reconocer a Jesús como tu Salvador. Cambiar el camino, volver a lo que Él quiere, arrepentirte, obedecerlo. No es que tenemos que estar muy equivocados, muy errados o no viviendo una vida cristiana. La rebeldía es muchas veces hacer las cosas dentro de lo que se debe hacer, pero a nuestra manera. Creer que nos las sabemos todas. Así que yo te desafío en esta mañana que podamos plantearnos delante del Señor cómo estamos. Que puedas pensar en cómo estás, cómo está tu vida, cómo estás obedeciendo aquellas cosas que el Señor te mostró, aquellas cosas que Él planteó para tu vida, aquellas cosas que Él planteó para nuestra vida. Si lo estás obedeciendo o estás haciendo la tuya. Tal vez estás viviendo una vida cristiana a medias por temor, porque no llegaste a conocer al Señor en su plenitud y por eso estás como Adán y Eva escondiéndote, o como la humanidad durante años con temor de presentarse delante de Dios hasta que Jesús vino y dijo que todos los que creíamos en Él teníamos vida eterna. Muchas veces, por rebelión, por pequeñas cosas en nuestra vida que creemos que nos las sabemos todas, nos perdemos las grandes bendiciones de Dios. Somos hechos hijos de Dios solamente por obedecerle, por creerle. Antes hablábamos del aniversario de la iglesia y que vamos a tener bautismos. El bautismo es un acto más de obediencia. No es un acto de salvación. La condición para ser salvos es creer. El bautismo es una identificación, un testimonio público de lo que pasa en nuestro interior. ¿Cómo estás? ¿Estás pensando en bautizarte? ¿Cómo estás en tu relación con Dios hoy? ¿Estás viviendo la vida cristiana plena? ¿Estás viviendo sabiendo que cada paso que das es lo que Dios quiere en tu vida? Te invito a que podamos orar y que el Señor nos esté hablando y aclarando nuestros pensamientos, mostrándonos qué áreas de nuestra vida o qué cosas son las que estamos haciendo, pensando que están bien y terminan siendo algún resabio de rebeldía en nuestra vida y debemos someterlo a Él. Señor amado, queremos pedirte que mires nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo escudriñando nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana. Señor bendito, que tu Espíritu Santo esté hablándonos, mostrándonos cada área de nuestra vida, que no está rendida a ti, aquellas cosas que aún seguimos haciendo en nuestros planes, en nuestras formas, pensando que es lo mejor, pero vos tenés formas mejores de hacerlo. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que esté hablándonos, mostrándonos las cosas a cambiar y ayudándonos a vivir la vida cristiana plena,
Señor amado, que podamos dejar atrás toda rebeldía, toda incredulidad y podamos estar confiando en vos, avanzando día a día, sabiendo que tus propósitos para nuestra vida son perfectos, que podemos descansar en vos y saber que en vos cada día hay victoria, que tus planes, tus propósitos y tus formas son lo mejor. Descansamos en vos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús.